golpes, en vicisitudes, en experiencias, buenas como malas, tú aprendes a ser padre. Pero cuando llegas a la palabra del Señor, cuando llegas a la presencia de Dios, es algo diferente, hermanos. Porque aquí en este libro están escritos los parámetros para que tú seas un buen padre, un buen marido, un buen hombre. La sociedad ha delegado esta responsabilidad que Dios puso en el hombre a la escuela, a la universidad. Y por eso me parece a mí importante hablar de esto, de lo que estamos mirando, qué es lo que pasa en la sociedad. Tú puedes mirar en la sociedad jovencitos, adolescentes, ladrones. Tú puedes mirar en la sociedad de ahora sicarios adolescentes que por 300 soles matan a una persona. Son menores de edad. Tú puedes mirar la prostitución infantil en esta ciudad. Tú puedes pararte aquí afuera y miras aquí. Alguna vez yo venía a las 9, 10 de la mañana a la iglesia y vi a una chica que no pasaba de los 14 años entrando aquí al costado con un hombre que más o menos bordeaba los 40 años. Podemos ver la prostitución infantil. Podemos ver la promiscuidad en los jóvenes nuevos. Esas fiestas semáforos. Esa fiesta donde el desenfreno de la promiscuidad sexual se desborda de tal manera, y si tú miras no son gente adulta, son gente de 13, 14, 15 años. Puedes mirar madres adolescentes que no pasan los 14, los 15 años, se convierten en madres. La pregunta es, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que pasa en esta sociedad en la que vivimos? Y yo sé lo que pasa, hermano. Y hablando descarnadamente y sin tapujos ni nada, lo que pasa es que detrás de cada esta historia hay un padre que ha sido ausente dentro de su hogar. Un padre que no cumplió el rol como padre. Un hombre que no ha cumplido el rol que Dios estableció para los hombres dentro de la iglesia. Cuando yo digo un padre ausente, no estoy hablando de un padre muerto, porque aún un padre muerto puede tener injerencia muy profunda en el corazón de sus hijos, aún estando muerto. Porque este hombre le enseñó valores, principios, reglas, le enseñó disciplina, le dio amor y cariño en el momento dado. No estoy hablando tampoco de hombres separados. Estoy hablando que hombres físicamente están en el hogar, están presentes pero ausentes en el aspecto espiritual y emocional de sus hijos. Y yo pienso que mientras no entendamos bien esto, vamos a seguir viviendo en una sociedad en la que vivimos y vamos a mirar niños como están ahora. Por eso que yo elegí este pasaje en la Biblia. 1 Samuel capítulo 2, verso 12 en adelante. Creo que lo van a tener en la pantalla, lo puse ahí. 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Déjenme encontrarlo a mí para leerlo aquí. Estaba en decadencia moral en realidad. Era una sociedad, como dice la Escritura en el libro de Jueces, capítulo 17, de que cada uno hacía lo que bien le parecía. Que cada uno vivía como le daba la gana. Vivió en esta sociedad el sacerdote Elí. Él tenía una responsabilidad tremenda, porque en ese tiempo lo político y lo religioso se unían, como recuerdan en el tiempo del papado antiguamente. Entonces este hombre, Elí, tenía dos funciones importantes, que enseñar la palabra de Dios bien y hacer cumplir las leyes de Moisés, y por otro lado también enseñarle principios y valores al pueblo. Y aún más, tenía que enseñar a sus hijos a ser sacerdotes, porque el sacerdocio de este tiempo era heredado. Y vemos en la Escritura que su vida era un desastre cuando lo vamos a leer. Capítulo 2 de 1 de Samuel, verso 12 en adelante dice así. Los hijos de Elí, el sacerdote era Elí, no Samuel. Los sacerdotes de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y eran costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se rociaba la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne de asar
para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámelo ahora mismo, o de otra manera lo tomaré por la fuerza. Esto era una aberración hacerlo, y ellos lo hacían porque era los hijos del sacerdote. Vamos a leer el verso 27 y 29. Y vino un varón de Dios a Elí, al sacerdote, al papá, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciera sobre mi altar y quemases incienso y llevases el efod delante de mí, y te di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Ahora leamos el capítulo 3, versos 11 y 14, y dice así, y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Y aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Hermano, era una sociedad impía, de tal manera que todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Jamás podía ni siquiera el sacerdote o el hijo del sacerdote agarrar carne del sacrificio antes que lo dedicaran a Dios. Pero esta gente, los hijos, blasfemaron de tal manera que lo tomaban antes que lo cocieran o que lo dedicaran a Dios, y encima de eso hacían negocio con esto. Era un negocio el sacerdocio para ellos. Y Dios indudablemente le reclama a Elí. Dios había puesto a Elí como hombre de esta casa, como el hombre que dirigiera o tenía que dirigir su hogar y su casa y tener en disciplina a sus hijos. Pero ya ves tú, hermano, no tenía ni autoridad porque sus hijos no lo respetaban ni tampoco le obedecían. Ellos hacían lo que bien en gana les parecía hacer. Dios le dice y lo reprende a Elí porque la responsabilidad de hombre como él era por lo menos estorbar a sus hijos, enseñarles disciplina y enseñarle obediencia. Dice la palabra que fue hallado que daba más honra a los hijos que a Dios mismo, porque permitía que pasasen por encima de la ley y no los estorbaba. Y como padre, Elí tenía la responsabilidad de guiarlos con una mano firme para que no se desvíen de esta aberración de la que están haciendo, para que se desvíen, porque el padre tenía que enseñarle los principios de la ley, a respetar la palabra de Dios. Y no cumplió con esta labor Elí. Ahora, Dios se molesta porque no encontró un hombre en ese hogar. Y cuando yo hablo de un hombre, estos israelitas tenían ejemplos para saber qué cosa es un hombre. Porque usted puede decir, bueno, ¿qué cosa es un hombre, pastor? ¿No? Porque nació varón, es un hombre. Mire, si en ese momento en la que Elí vivía, usted miraba hacia el sur, en el sur estaban los filisteos. Y para los filisteos el concepto de hombre era violencia. Este era un pueblo guerrero, un pueblo violento, un pueblo que sosyugaba a todos sus vecinos. Para ellos, mire el concepto de hombría. En 1 Samuel capítulo 4, verso 9, Macha, dice así los filisteos: esforzaos, filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos nos han servido a nosotros. Sed pues hombres y pelead. O sea, el concepto de hombría para los filisteos era la violencia, era sojuzgar a su enemigo, era pelear, era matar. Esa era la filosofía o el concepto que tenían de hombría estos filisteos que vivían al sur de Israel. Y sabe, hermano, yo creo que aún ese concepto pulula en esta sociedad.
con un nombre tal vez diferente, llamado machismo. Este concepto de los filisteos está en el machista. Él cree que ejerciendo la fuerza, la violencia, le van a respetar o va a poner su casa en orden. Pero eso Dios no le pide al hombre. Dios no le pide al hombre ser violento. En aquel hombre que dice que cree en Dios, que abrió su corazón a Dios, no debe haber nada de violencia. La palabra violencia debe ser arraigado, quitado de sus hogares. Dios no le estaba pidiendo esto a Elí, al sacerdote Elí. Solamente estaba pidiéndole que sea hombre en el concepto que Dios tiene como hombre. Hoy podemos mirar mujeres maltratadas. Hoy podemos ver un índice de asesinatos de mujeres por sus propias parejas. Hoy podemos mirar que la hombría se mide con la violencia. Se cree más hombre aquel que tiene más violencia en su corazón. Dios no quiere esto del hombre. Esto, ¿sabe a quién más se asemeja? A la bestia. Por eso Dios nos hizo hombre y no bestias, hermano. Hombres pensantes, hombres que tienen el corazón, imagen y semejanza de Dios. Así que, si un hombre se acerca a Dios, tiene que olvidarse de la violencia para cumplir con su rol de hombre de la casa. La violencia no debe tener lugar dentro de nuestros hogares donde está Dios, porque para eso es hombre y no bestia. Amén. Ahora, si Israel no miraba hacia el sur, si no miraba hacia el norte, no miraba hacia el sur, sino miraba hacia el norte, estaban ahí los fenicios. Y los fenicios tenían grandes ciudades. Y el concepto de hombría para los fenicios era aquel hombre que era exitoso en los negocios, en hacer negocios. El libro de Zacarías 9:3, en el capítulo 9, verso 3, dice así los fenicios. El profeta dice así: de Tiro, que era una ciudad de Fenicia, Tiro era una de las grandes ciudades de Fenicia, y dice: bien que Tiro edificó su fortaleza y amontonó plata como polvo y lodo en las calles. Así que el que era hombre, el que era exitoso, el que era un gran hombre, era aquel hombre que acumulaba más riqueza, que tenía más negocio, el que hacía más dinero y el que hacía más plata. Los fenicios tenían este concepto de hombría. Eras un hombre más importante y eras hombre de verdad si tú eras exitoso en los negocios. Yo creo que también este pensamiento está en estos tiempos modernos. Porque hay hombres que están 2, 3 trabajos para poder llevar y ser exitosos en sus hogares. Que no le falte nada, que tengan todo. Y muchas veces trabajan hasta 15, 18 horas. Y déjeme decirle que he visto hombres exitosos en economía, pero un fracaso en su hogar. Son exitosos como el rey David, pero es un desastre en el hogar. Porque no es cuestión de darle cosas. Por eso a veces vienen a la consejería y dicen: pastor, pero si no le falta nada, todo tienen. Y uno le dice: todo puede tener lo material, pero lo que tú no le has dado es tu presencia. Estás ausente de tu hogar. No le has dado amor, no le has dado cariño, no le has dado consejo, no le has dado disciplina, no le has dado dirección. Necesita sentarse para poder darle esto. Y esto no lo haces con dinero, con plata. Tú puedes trabajar 24 horas al día, hermano, para poder tratar de comprarle la última tecnología de lo que hay aquí en este tiempo. Pero eso son cosas, le estarás dando solamente cosas. Estos fenicios se vanagloriaban de que eran grandes hombres porque eran exitosos en esos tiempos antiguos. Pero nada de esto va a suplir la presencia establecida que Dios puso para cada uno de nosotros dentro de nuestros hogares. Ahora, en esta carencia de presencia de un hombre en la casa, tú has escuchado decir: yo soy el hombre de la casa, ¿no es cierto? Pero estos hombres de la casa piensan que con violencia son hombres de la casa, o porque dan cosas son hombres de la casa. El hombre de la casa verdadero da presencia, hermano. Porque un hombre, la hombría no se mide por violencia, la hombría se mide por presencia. ¿Me entiende? La hombría no es violencia, la hombría es presencia dentro de tu hogar. Amén.
Entonces, cuando uno mira esto, la ausencia o la carencia de la presencia del hombre en la casa, quiere suplirla a la mujer. Y entonces la mujer empieza a suplir esto, hombres, porque somos nosotros los responsables de transmitir la hombría en nuestro hogar y no la mujer. ¿Me estoy dejando entender? Dígame amén. Ahora va a tomar su café, pero déjeme compartirle esto. Muchos de nosotros, hermanos, o somos violentos, o pensamos que dándole cosas y nuestra presencia, porque llegamos tan cansados a la casa y nos vamos a dormir de frente. Y salimos tan temprano en la casa a buscarnos el pan. Eso es loable, hermano. Pero después nos preguntamos por qué nuestros hijos son así. ¿Sabe lo que dijo Freud? Y yo le estaba comentando esto a alguien, lo leí en el internet, fui a buscarlo a ver si era verdad. Freud dice que una de las razones más fuertes de la homosexualidad es la idea distorsionada del hombre dentro del hogar de estos chicos homosexuales. Tienes la idea distorsionada del padre y en esa reacción ellos tienen un concepto equivocado de hombría o de ser hombre, de la masculinidad. Porque ven a un hombre tipo filisteo soyugando a la madre a punta de golpe, o tiene a un padre ausente de su casa que solo le da cosas, y la reacción de estos, muchas veces de estos jóvenes, es porque tienen distorsionada la imagen del padre o del hombre dentro del hogar. Hermano, el problema de nuestra juventud que está en las drogas, no es tanto los narcotraficantes. Las drogas ocurrieron desde tiempos antiguos. Solo que en esta sociedad ha encontrado un mercado dentro de la juventud, porque los jóvenes se encuentran solos. Tienen una soledad que tienen que salir a la calle a buscar compañía, o buscar parámetros, o buscar a quién imitar. Porque en su casa tiene un padre ausente, no está. No quiere imitar a la madre porque no quiere ser un afeminado. Entonces sale a la calle y encuentra las drogas. Ese es el problema de nuestra sociedad, de nuestros niños, de todo lo que hacen desenfrenado, de la violencia que hay ahora, porque tienen ese vacío dentro de su corazón, porque no hay presencia del hombre en su hogar. Amados, Dios no le pedía a Elí que se comportara como un machista con su mujer o con sus hijos. Dios no le pedía a Elí que se comportara como un fenicio trayendo solo cosas. Dios no le pedía eso a Elí. Y ahora escucha, Elí no era como un filisteo violento, no era como un fenicio. El error de Elí fue no estar presente, no haber ejercido autoridad a sus hijos, no haber sido fuerte y suficientemente capaz y hombre para sujetar a sus hijos y que no estén profanando el santuario de Dios. Ese fue el error. Y sabe, déjenme decirle, hermano, que sin querer él maldijo a sus hijos, porque estos hijos terminaron mal, muy mal, murieron, porque trajeron la maldición sobre la cabeza de estos hijos. Y usted me dice, pero ¿dónde está pastor? Que él maldijo a sus hijos. Él maldijo a sus hijos simplemente porque fue un padre ausente. Fue un padre ausente de su casa. Y trajo maldición sobre su hogar. Tal vez Elí, si hubiera ido hacia atrás de sus antepasados, hubiera encontrado a Abraham. Mire, hermano, Abraham tenía una particularidad. Abraham tenía un montón de errores. De verdad, como tú y como yo, que tenemos errores. Porque yo, por ser pastor, no significa que no tengo errores. Tú y yo, si somos honestos, tenemos errores, ¿o no? O hay alguien ahí que es perfecto para tomarme una foto con usted, porque si es perfecto, así nomás no hay aquí. Abraham tenía sus errores, y si estuve estudiando la vida de Abraham, lo vas a ver. Una de las cosas, por decir, era un mentiroso. El pata mintió descaradamente. Y otros errores más. Pero mira, algo tenía Abraham. Por eso es que Dios confiaba en él. Y ahora te voy a decir el texto donde Dios dice, yo confío en Abraham. Abraham fue un nómada, fue tomado de Ur de los Caldeos, de una ciudad pagana, a un lugar donde Dios le iba a bendecir, a Canaán. Pero Abraham salió de Ur, caminó por el Negev, luego se fue a Egipto, luego estuvo por Canaán, luego bajó cerca de los filisteos, volvió a entrar y estaba así,
como aquellos que andamos, alquilamos por acá, nos mudamos para allá y volvemos para allá. Pero Abraham tenía dos cosas, hermano. Donde él iba, levantaba tienda para su familia. Donde él iba, ponía una carpa, esa era la tienda en ese tiempo, la casa en ese tiempo, y proveía cobijo a su mujer y a sus hijos. Y la segunda cosa que él hacía rápidamente, y lo puedes mirar en la Biblia, él levantaba un altar para Dios. Y dirigía a sus hijos al temor y a la obediencia a Dios. Enseñaba a sus hijos que sin Dios no tenía nada, no era nada, no había nada en la casa. Así que él le enseñó la provisión para sus hijos como un hombre de Dios y también la provisión espiritual y emocional, enseñándole el temor de Dios. No solamente tenía la casa reluciente y bien cómoda, la carpa donde vivían o la tienda donde vivían, sino también el altar, enseñándole a Dios. Los hombres están ausentes porque piensan que la religión es para las mujeres, que las cosas de Dios es la mujer. Y muchas veces la que levanta altar en el hogar es la mujer. Por eso miramos que la iglesia está llena de mujeres y pocos hombres. Porque pensamos que eso es una cuestión que las mujeres lo tienen que hacer. Y eso no es verdad, hermano. Porque tú eres responsable de tu mujer y de tus hijos delante de Dios. Porque el día que Dios nos juzgue por nuestra familia, nos va a juzgar a nosotros, no a ellos. Dios nos va a pedir cuenta a nosotros de lo que hicimos con nuestros hijos. Tal es así que Dios calibra la hombría y la confiabilidad de un hombre de acuerdo a lo que haces con tus hijos. Mira, dice así la palabra. Yo lo anoté. Y esta palabra es tremenda, hermano. A mí anoche me dejó pensando. Dice, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos detrás de mí. Génesis capítulo 18, verso 19. Mira la confiabilidad, o sea, Dios calibra la confiabilidad de un hombre, de lo que le va a dar y lo que va a hacer, de acuerdo a lo que vas a hacer con tus hijos. Génesis 18, ¿lo tienes, Macha? 19. Génesis 18, 19. ¿Lo tienes? Génesis 18. Si alguien trajo Biblia, ahí está. ¿Ah? Porque yo sé, no lo veo ahí, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, Dios dice que puede confiar en este hombre porque sabe lo que este hombre va a hacer con sus hijos. Hermano, Dios nos ha confiado esto a nosotros. Y de acuerdo a como nosotros hagamos con nuestros hijos, Dios va a confiar en nosotros. Eso es lo que Dios hace con cada uno de los hombres. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Somos padres ausentes? Físicamente presentes, pero tal vez emocional o espiritualmente ausentes. ¿Es la mujer la que tiene que levantar el altar dentro de la casa? Un hombre se calibra por lo que hace con sus hijos. Y Abraham, hermano, lo primero que hacía era levantar una carpa y lo segundo era levantar un altar. Y yo me pregunto en esta mañana para ir terminando, ¿no será, hermanos, que nosotros tenemos que meditar seriamente en esto? ¿No será que es el tiempo en que tú y yo empecemos a levantar el altar dentro de nuestra casa? ¿No será que tenemos que parar un momento de trabajar tanto, de darle cosas para darle lo espiritual y lo emocional? ¿No será tiempo, hermanos, que en este momento es un momento de parar y de no comprarle el último invento de la tecnología, sino de enseñarle disciplina, de darle amor, de enseñarle lo espiritual más que nada? Yo pienso que esto es importante
Y quisiera que los hombres de Dios de pactos y aún los amigos que vengan sean hombres de verdad, hermano. Ya sabes que hombre no es el que patea, golpea o hace con violencia. Tampoco es un buen hombre aquel que solo da cosas y lo ven como proveedor. Un hombre a carta cabal, como Dios lo ve y puede confiar, es un hombre que está claro con lo que va a hacer con sus hijos, que provee tanto lo material como lo espiritual y lo emocional. Y yo creo que si esto hacemos, tendremos mucha bendición en nuestros hogares. ¿Amén? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Amado, recuerda que lo mejor que tienes son tus hijos. No hay ninguna tarea más importante que esta, que instruir y educar a nuestros hijos. Padre, te adoramos y bendecimos tu nombre. Gracias por estos hombres que están aquí en esta mañana. Siempre reúnenos, bendito Señor, para traer sobre nuestros corazones tu palabra, la dirección tuya, porque necesitamos. Hombre de Dios de pactos, Dios está diciendo, porque yo sé que tú mandarás a tus hijos detrás de mí, para que conozcan a Jehová, tu Dios, para que lo instruyas en el camino del bien y de la verdad, para que instruyas amor, cariño en el momento necesitado, y también para que instruyas disciplina, corrección y dirección cuando necesiten en tu hogar. Tú eres el hombre. No des ni dejes que la mujer haga lo que a ti te corresponde hacer. No permitas que la mujer tenga que enseñar hombría, porque para eso nos diseñó Dios. Por eso Dios te hizo un hombre. Eres tú el encargado y la máxima autoridad en el hogar para enseñar hombría. Tú eres el hombre. En el nombre santo de Jesús, Padre, bendice a estos hombres. Queremos desterrar ese pensamiento de los filisteos que con violencia demostramos que somos los hombres de la casa. O tal vez al otro extremo, de los fenicios, que pensaban que porque eran exitosos económicamente, eran hombres a carta cabal. Queremos ser como Abraham, que proveía para su casa, pero también proveía para lo espiritual y lo emocional. Señor, ayúdanos a ser semejante a Abraham. Bendigo la vida de estos hombres. Sé que vas puliendo sus corazones como vas puliendo la piedra, como vas puliendo el oro, y que al final saldrá, bendito Señor, oro puro y refinado del corazón de estos hombres. En el nombre santo y bendito de Jesucristo oramos. Amén. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano?